Son 6 minutos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta transmisión extraordinaria de RPP Noticias en sus plataformas de radio, televisión y web. Soy Jaime Chincha y los acompaño en el día 32 de la emergencia nacional. Hoy, como ya lo habíamos anunciado, nos acompaña la ministra de Economía, María Antonieta Alba. Ministra, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Muchas gracias por la invitación para comentarte cuál es el estado de avance del plan económico para enfrentar el coronavirus. Creo que es una de las cosas que más está no solo interesando, sino inquietando y preocupando a la gente. Pero yo quería comenzar con la noticia que se ha conocido hoy, que no se pudo desarrollar con prolijidad, sobre los bonos globales por 3.000 millones de dólares. ¿Eso qué significa? Porque la gente, entre el bono 380, el bono independiente, esto del bono global vendido afuera o colocado afuera, se le cruza un poco. Pero principalmente explicar, ministra, qué importancia tiene en el momento actual y qué espalda nos va a dar para el tramo que viene. Sí, gracias, Jaime. Nosotros nos hemos planteado como gobierno un plan ambicioso, uno de los más ambiciosos de la región, y obviamente este plan requiere financiamiento. El plan tiene una parte de gasto público que la recaudación no va a alcanzar para financiar este plan ambicioso. Entonces hemos diversificado de dónde íbamos a sacar los recursos y hemos salido a endeudarnos. Hemos salido a endeudar por 3.000 millones de dólares para tener liquidez para financiar este plan, y han habido, creo que hay dos noticias muy importantes. Primero es que en un contexto tan complicado como es el coronavirus, que ha afectado a muchos de los países, la economía de muchos países, hemos salido a pedir a endeudarnos por 3.000 millones de dólares y nos han ofrecido 25.000 millones. ¿Eso qué significa? Que yo salgo a pedirle a las personas que quiero 100 soles y me vienen a ofrecer 800 soles. ¿Quiénes nos han ofrecido los inversionistas, 25.000 millones de inversionistas extranjeros y también locales? O sea, ¿esto qué significa? Que somos un país tan creíble que cuando salimos a pedir 100 soles nos ofrecen 800. Y ese dinero va a ir a las arcas del Estado peruano, y a su vez eso va a permitir pagar el bono, el otro bono y los créditos y todo eso. Sí, otro tema también importante, además de que la demanda ha sido muy grande, hemos batido un récord en la demanda, como te digo, 8 veces lo que hemos pedido. El otro récord que hemos batido es la tasa de interés. La tasa de interés es el costo del financiamiento del bono, es las tasas históricas más bajas. Entonces, en un contexto tan complejo económicamente, que el Perú haya tenido estos resultados no solamente refleja la confianza que hay en nuestro país, sino también en el plan que estamos emprendiendo. ¿Estos financiamiento para qué va a servir? Nosotros hemos presentado un plan que tiene 2 etapas, una etapa de contención y una parte de reactivación económica. Estamos ahorita en la contención. Estamos en la contención, pero ya preparándonos para la reactivación económica hemos pedido facultades para eso. Este plan, por ejemplo, en la parte de reactivación económica estamos planteando un decreto legislativo para temas de inversión pública. ¿Para qué va a servir estos recursos? Para construir colegios, para mejorar caminos. Eso es parte del plan de reactivación económica. ¿Y eso se saca con lo que se está consiguiendo con los bonos? Se está consiguiendo con los bonos, unos bonos que vamos a pagar a 5 y a 10 años, con tasas de interés muy bajas, como te digo, las muy ventajosas. Es importante mencionar que Panamá, otro país, salió hace unas semanas con un bono también de 10 años y su tasa de interés ha sido un poco más alta que la nuestra. Es decir, nosotros hemos salido con una tasa baja histórica y con una gran oferta por parte de los inversionistas. Entonces, eso significa que en medio de la crisis global, porque la crisis nos ha caído a todos, los inversionistas dicen que el Perú es de fiar. O sea, le doy toda esta cantidad de plata porque sé que me lo va a pagar. Exactamente. Esto hay que reconocerlo. No es algo de ahora, es el compromiso de los gobiernos de las últimas décadas en tener un manejo de las finanzas públicas muy responsable. Listo. Entonces, con la plata que se está consiguiendo, ¿cómo se inicia esta reactivación? Me decía puentes, me decía caminos, pero no es suficiente. No, no es suficiente. De repente podemos mostrar la lámina donde estamos explicando el avance del plan económico. El avance del plan es importante. El COVID-19. Sí. A ver si lo tenemos, por favor. Ahí está en la plataforma de televisión, en la otra.
hay una école, esa. Para nuestros oyentes les vamos a decir que aquí se muestra el avance del plan económico del Perú frente al COVID-19 y se habla del bono 380, del bono independiente, para las MIPES, las canastas de primera necesidad y el subsidio a la planilla. Sí, o sea, para poder... Esto es un tablero de control de cómo vamos avanzando, pero el plan tiene dos etapas. La etapa de contención, donde estamos ahora, que es una etapa que busca... obviamente, tanto la parte de contención como reactivación económica están enfocados en el ciudadano. En la parte de contención tenemos un primer pilar que tiene que ver con mejorar los servicios de salud para el ciudadano. Ahí hemos destinado más de 800 millones de soles. Luego también hemos destinado más de 200 millones para temas de limpieza en colegios, en universidades, en el transporte público, y también hemos destinado recursos en el marco de la cuarentena para las Fuerzas Armadas. Entonces, la parte de contención tiene un primer pilar que es atención de la emergencia, es cómo mejoramos los servicios al ciudadano. Un segundo pilar tiene que ver con el soporte a las familias. Ponga el otro cuadro, por favor. Ya. Nosotros sabemos que la cuarentena es una decisión difícil que va a afectar a muchas familias, especialmente en un contexto de una informalidad grande del mercado laboral. Entonces se ha dado más o menos a 3.5 millones de hogares el bono 380, que ahora va a ser 760, se va a ir a repartir la segunda parte. Yeah. Y esto es importante mencionar que con esta meta estamos cubriendo a la mitad de los hogares urbanos y, como ha anunciado el presidente hoy en conferencia de prensa, vamos a dar un siguiente paso para tener una cobertura importante de hogares rurales. Va a haber un bono rural. Va a haber un bono rural, es lo que ha anunciado el presidente hoy. Luego también hay medidas... Pero, perdón, me está diciendo que se ha llegado a la mitad de los hogares urbanos. A la mitad de los hogares urbanos. ¿Qué pasa con la otra mitad? Primero se ha hecho una focalización. Con el Padrón General de Hogares se ha atendido a los pobres extremos y personas que de cierta manera son vulnerables. Nosotros estamos realizando digamos que esa ha sido la primera focalización que hemos tenido a partir de este Padrón General de Hogares, y como sabemos que no necesariamente el padrón está recogiendo a todas las personas, estamos saliendo con el INEI a hacer un censo a las zonas donde no ha llegado el Padrón General de Hogares. Eso es para atender... ¿Se está haciendo ya el censo? Se va a autorizar esta semana, hay que sacar un decreto supremo, y la idea es que el INEI salga en 4 días a las zonas más alejadas de la ciudad donde no hemos podido llegar. O sea, ¿Va a ser un censo a nivel nacional? No, va a ser en las ciudades más grandes. Vamos a comenzar por Lima, en las zonas periféricas de la ciudad. Y esto, Jaime, es un gran esfuerzo que estamos haciendo como gobierno por tratar de llegar a la mayor cantidad de personas que sabemos que han sido afectadas por la cuarentena. Y de la mano con este esfuerzo, que es un esfuerzo más urbano, ahora viene el esfuerzo rural. También es importante que esto es un esfuerzo sin precedentes. Nunca se ha tenido un programa de transferencia de recursos del tamaño que tiene. El primer bono que dio el MIDIS es 4 veces el programa Juntos, 6 veces el programa Pensión 65. Entonces, creo que el tamaño, la envergadura y la rapidez con la que se ha implementado refleja un compromiso muy grande del gobierno. Creo que eso es saludable, pero, siempre hay un pero, no se está cubriendo todavía el bolsón completo. Entonces, lo que estoy entendiendo es que con este censo, que se debe iniciar la próxima semana. Yo diría que la próxima semana, sí. Se va a cubrir esa otra parte que no se ha cubierto. El término técnico creo que no es un censo, porque no va a ser a toda la población, sino hay unas zonas focalizadas. Podría ser un censo focalizado. En algunas zonas de Lima, y luego estamos viendo otro apoyo para otras regiones de Lima. Pero la idea es poder llegar a la mayor cantidad de familias. Y el otro tema también que se pensó para poder llegar a más personas fue el tema de las canastas, los recursos que se dio a las municipalidades. Ahí hay bemoles y sostenidos. Sí, ahí depende bastante un poco de la gestión del municipio. Pero también fue una apuesta que teníamos, entendiendo que como gobierno nacional no podíamos llegar necesariamente a toda la meta y queríamos mayor capilaridad para atender a la población. Creo que en una mirada, un panorama general, está entendiéndose el plan, pero tenemos que ir a la pausa y sí creo que sería necesario ya entrar a detalle de, por ejemplo, los créditos a las empresas, y también hay una honda preocupación por la liquidez, ¿no?
AFPs, digamos, CTS, hay una prestación además a trabajadores de MIPES y cubrir a la mayor cantidad de gente posible. Y lo otro, que también es importante hablar, ministra, tiene que ver con los sectores productivos que ya tendrían que comenzar a operar desde el 27. Antes la pausa, regresamos. RPP Noticias en sus plataformas de radio, televisión y web. Estamos conversando con la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba, y quedó pendiente, antes de ir al corte, qué va a pasar con la liquidez o cómo se está viendo el tema de la liquidez. Y aquí pues hay muchos flancos y sería bueno sintetizarlo, pero ir al punto directo. Para aquellos trabajadores que están en planilla, CTS, AFP. Para aquellos que están en MIPE, esta prestación económica de 760 soles, entiendo, por 3 meses. Pero se está quedando corto. Es decir, hay un crédito también para las empresas, y aquí viene la cuestión. Hay un crédito que se está abriendo para las empresas para que paguen planilla, pero ¿cómo acceder a ellos? A través del banco. Y ahí está la discusión del banco, cuánto interés le pone, en fin, ese tema, por favor. A ver, ahí ha habido una gran discusión que creo que ya se ha aclarado en los últimos días. Efectivamente, Jaime, para nosotros es muy importante, así como queremos dar soporte a las familias, es que en este momento también hagamos contención para que no se afecte la capacidad productiva del país. Tenemos que preservar el empleo. Entonces, uno de los mecanismos que se diseñó con el Banco Central fue un programa que da liquidez a las empresas con garantía del Tesoro Público. Y como se ha aclarado en los últimos días, la tasa de interés va a ser definida en un mecanismo de competencia. Yo sé que hay una gran preocupación de los ciudadanos, de los empresarios, pero se ha diseñado un mecanismo para que haya competencia y se asignen a los bancos que ofrecen las mejores condiciones. Una suerte de subasta. Es una subasta. Ya, pero no es que el banco arbitrariamente va a decidir el interés. Van a competir. Van a competir. Van a competir y se va a ser asignado para los bancos que ofrezcan las mejores tasas. Ya, pero hay un margen, porque el BCR está otorgando a 0.25% el interés. 0.5 es la tasa repos del Banco Central. Luego hay una... ¿Es la tasa repos? Es la tasa para este instrumento de darle liquidez a los bancos. Luego hay un costo adicional para el Tesoro Público que da la garantía y para COFIDE. Al final del día, ahorita estamos hablando de... el piso es un punto de tasa. Ya. Y la idea es que a través de ese mecanismo competitivo, que quien está organizando todo este proceso es el Banco Central, como quienes manejan la política monetaria del país, y en eso tenemos que saber que ellos son autónomos. Uh-huh. Eso es algo que respetamos mucho. Se va a dar este mecanismo de subasta. Ya. Y la idea es que se asignen a los bancos que ofrecen las mejores condiciones crediticias. Y a ellos se les va a dar este dinero para que a su vez ellos puedan otorgar. Sí, es muy importante también que entendamos que acá los bancos son unos meros vehículos, ¿no? También he escuchado que han dicho que se les va a dar plata a los bancos, eso es totalmente falso. Los bancos, en realidad hablemos de entidades financieras, porque no solamente hay bancos, también hay cajas. No es tanto el vehículo, es verdad en la teoría. El problema es que el vehículo cuesta. Y ahí está la discusión. Si ese vehículo va a ser caro al final, va a terminar perjudicándole a la gente con un interés altísimo. Pero acá hay dos temas. O sea, justamente todo este programa que se ha diseñado, que es liquidez del Banco Central más garantía del Estado, estamos garantizando que el dinero sea barato. Y la idea con el mecanismo que ha diseñado el Banco Central es que el hecho que este dinero sea barato en la primera etapa sea trasladado a los clientes. Entonces, yo creo que ese mecanismo de competencia va a ser el que va, para dejar un poco tranquilos a los ciudadanos, que ese mecanismo es lo que va a permitir garantizar las mejores condiciones. Garantizar, y ahí viene la palabra garantía. Ha habido una discusión, ¿por qué no se ha decidido otorgar el 100% de garantía? Varios exministros de Economía lo están diciendo. ¿Cuál ha sido el criterio? Porque, a ver, se tiene que pensar en la gente, en las empresas y también en el sector, en el Tesoro Público. ¿Por qué no se ha dado el 100% de garantía, si es una emergencia? A ver, acá había que tomar una decisión de tener un balance entre que la liquidez fluyera rápido, pero también desde el punto de vista del MEF había que hacer de cierta manera corresponsables a las entidades financieras, porque no queríamos que
por un tema también de responsabilidad, porque al final cuando se activen estas garantías se va a pagar con los impuestos de todos los peruanos, ¿no? Si al final algún crédito hace default, lo que se hace es que si alguien no paga. Si alguien no paga, viene el Tesoro Público, que son todos los contribuyentes. Eso lo parcha, digamos. Exactamente. Se va a parchar con la plata del Tesoro Público. Exactamente. Entonces, nosotros queríamos preservar un poco de responsabilidad también, que las entidades financieras sean corresponsables, que de cierta manera hagan una evaluación de este tema. Y solamente para que tengas una referencia, Jaime, los países de la región, como Colombia y Chile, que han implementado el plan, han llegado a 85% de garantía. Nosotros hemos sido mucho más audaces y hemos llegado a 98% de garantía, y nos parece que eso es un balance entre la liquidez rápida, pero también una corresponsabilidad de las entidades financieras. Queda en la percepción o en el ambiente que, este es un grueso de críticas, no es todo, pero hay un grueso de críticas, y me gustaría que responda a esta crítica que sostiene que el gobierno ha favorecido más a las empresas y no a la gente. Mira, si quieres veamos números. Sobre el tema de las empresas, lo que tenemos que considerar que las empresas dan empleo. Ya. Entonces, el hecho que se mantenga el aparato productivo es que se mantengan los empleos. Pero a este momento te enseño los números. Dentro del plan de las medidas, cuando vemos qué recursos se han dado para las familias, vamos en 19.000 millones, y en qué recursos se ha dado a las empresas hasta la fecha son 12.000 millones. Pero lo más importante, yo creo que no hay esta dicotomía entre empresas y personas, porque al final del día las empresas dan empleo. Lo que sí, Jaime, como gobierno y como ciudadana, así como me parece antipatriótico que un funcionario público robe en este momento de emergencia, en general que robe, pero que por ejemplo haya un acto de corrupción, también me parecería antipatriótico que hayan empresas que estén lucrando con esta situación. Y probablemente las hay. Probablemente las hay, así como también probablemente haya funcionarios corruptos. Eso me parecerán actos antipatrióticos, y yo creo que las empresas no deberían utilizar este momento para lucrar, así como tampoco los funcionarios públicos deberían corromperse en este momento. Probablemente ahí quizá faltaría la firmeza, ¿no? La firmeza, no sé si desde el brazo legal o alguna herramienta que diga, más allá de decirles, oiga, eso es antipatriótico, decirles, ¿qué les pasa? O sea, ¿cómo pueden ustedes hacer eso? Lo voy a sancionar de esta forma, tarjeta roja, o sea, algo concreto. Es decir, no hay una sanción para aquellas empresas que lucren con esta situación. Le puedo contar ejemplos, me están pasando, por ejemplo, los créditos de los bancos, están haciendo cobranzas coactivas. Yo no sé si eso cabe en este momento. ¿Cabe una cobranza coactiva en este momento? Mira, cualquier práctica antimercado, anticonsumidor, obviamente tiene que ser denunciada en Indecopi. Tenemos los canales para hacer estas denuncias, y creo que ahí, obviamente si hay alguna falta, tiene que ser sancionada. Otra, por ejemplo, las AFPs no están respondiendo. Dice que no les están depositando a tiempo. Incluso mostramos un caso más temprano de un trabajador, un aportante, que vio en la aplicación que tenía determinada cantidad de dinero, 1.300 soles, y fue a la AFP y tenía 0. ¿Qué explicación? Bueno, dice, no hay nada, señor. No, Jaime, eso es inaceptable, sobre todo en momentos donde las personas están angustiadas. Yo creo que esos son temas inaceptables, y tendríamos que hacer las denuncias necesarias en Indecopi, en los canales necesarios, ¿no? Eso va a través de Indecopi. ¿Y cuál sería la sanción administrativa? Ahí sí, no es mi expertise, pero voy a tomar información sobre eso, pero creo que es inaceptable que... Dos casos, mira, desaparecen fondos de padre de familia de su cuenta de AFP, lo hemos informado en Conexión, y AFP deja en 0 la cuenta de un cocinero. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, lo que podemos hacer en el cortísimo plazo es pedir explicaciones a esas AFPs, pero sí creo que en este contexto de emergencia, en este contexto de mucha vulnerabilidad, esta clase de comportamientos creo que tienen que ser totalmente rechazados. O quizá la propia CONFIEP o algún organismo empresarial podría salir a, digamos, desautorizarlos o levantar la voz, ¿no? De acuerdo, sí. Creo que son actos que hay que repudiar y rechazar. ¿Qué actividades se van a permitir que se vayan incorporando gradualmente a la economía después del 26 de abril? Estamos justamente en eso, Jaime. Se ha dado un primer encargo a los ministros que
analicen cuáles son aquellas actividades que de cierta manera pueden salvaguardar algunos principios como la distancia social, que no haya muchas aglomeraciones. Justamente hay un encargo para el Consejo de Ministros y la próxima semana ya podríamos comenzar a difundir cuáles son las primeras actividades, ¿no? Pero sí es importante que todos sepamos que la apertura tiene que ser gradual, si no todo ese sacrificio que hemos hecho en estos que vamos a hacer en estos más de 40 días, lo habremos desperdiciado. Por ejemplo, ayer el ministro de Defensa adelantó que se estaba contemplando seriamente que los deliveries ingresen a la cadena productiva. Eso es uno de los temas que se está evaluando, pero obviamente primero el requisito es que se aprueben unos protocolos sanitarios y obviamente las empresas están en la capacidad de cumplirlos. Eso es parte de un plan en el que ya estamos trabajando y la próxima semana ya se podría dar. Se está evaluando ahorita. Hasta que no esté aprobado el plan no se podría confirmar. Está en una evaluación seria. Ahora, de los sectores productivos, ¿cuál es el más golpeado? ¿Turismo puede ser? Turismo turismo, restaurantes, que también está relacionado, que yo creo que es el sector que, también las industrias culturales, ¿no? Cines, sí, claro. Teatros. En realidad, creo que todos los sectores están golpeados. ¿Y hay forma de contenerlos con los créditos, por ejemplo, o va a ser muy difícil? Porque eso solo les va a dar liquidez, pero no les va a dar solvencia. Sí, yo por eso también he dicho que en algunos sectores, además de estas políticas transversales, hay que hacer políticas sectoriales. En algunos casos hay que no es tanto una reactivación, es una reconstrucción del sector, ¿no? Sectores como turismo, que han sido los primeros en verse afectados y los últimos que van a salir también a reactivarse. Entonces, pero es consciente que sí se van o ya se están produciendo quiebras. Sí, por supuesto. Un tema, hay algunas empresas que el flujo de caja no les alcanza para más de 15, 20 días. Justamente por eso es que el gobierno ha sacado estos instrumentos de liquidez, ¿no? Reactiva, y también en el caso de las MIPES hemos tenido muy buenos resultados con el Fondo de Apoyo Empresarial, que la próxima semana vamos a ampliarlo y mejorar las condiciones para las MIPES. Tenemos un segmento más, ministra, toca la pausa y regresamos. Estamos aquí conversando con la ministra de Economía, María Antonieta Alba, en RPP, en sus plataformas de radio, televisión y web. Volvemos. 8:34 minutos, estamos con la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba, y vamos ahora con preguntas cortas que también son parte de la discusión. Primero, no quedó muy clara en la entrevista de hoy que ofrece usted al comercio el sueldo mínimo. Se supone que el anuncio estaba para enero y marzo y que se iba a incrementar. Eso además incluso venía escaladamente desde el año pasado. ¿Qué ha ocurrido finalmente o qué va a ocurrir con el sueldo mínimo? Se hablaba de una fórmula, pero la fórmula también requería algunas condiciones económicas, ¿no? La economía, desde que se dio el anuncio hasta el día de hoy, el entorno ha cambiado drásticamente. Ya. Entonces, por ahora estamos en un periodo difícil para la economía. Ese tema tendrá que retomarse cuando tengamos mejores condiciones. Por ahora no. No estamos en condiciones en este momento de comprometernos a un aumento, ¿no? Nada, el sueldo mínimo se queda congelado hasta que pase esto. Cambien un poco las condiciones y se pueda volver a evaluar. De acuerdo. Segunda cuestión, ¿qué va a pasar con el proyecto del Congreso aprobado para liberar el 25% de los fondos de la AFP? ¿Lo van a observar ya? Estamos analizando, Jaime, ahorita estamos bastante focalizados en atender la emergencia, en diseñar la reactivación. Tenemos todavía Pero la gente considera ese proyecto como parte de la emergencia. Nosotros hemos explicado cuáles, al final del día, vemos que son unos riesgos para los propios aportantes, para los propios ahorristas. Ya. Lo estamos evaluando y ya cuando llegue el momento vamos a pronunciarnos. Pero deberían decirlo una vez, lo vamos a observar y ya está. Es que está en evaluación. O sea, porque es como que camina como pato, hace cuac, ya sabemos para dónde va a ir, pero la incertidumbre mata. Es decir,
sean más claros de una vez y digan, no, sí, los vamos a observar, nos parece un desastre porque va a destrozar la cadena de pagos y todo lo que estamos haciendo. ¿Por qué no lo dicen así claramente? Porque estamos, o sea, la propuesta en la que estamos ya trabajando desde el año pasado es una propuesta de reforma. Estamos analizando el proyecto y también estamos evaluando finalmente la propuesta que vamos a presentar. Así que en su momento estamos todavía en los plazos. ¿Cuándo van a hacer pública su decisión Si no de me observarlo? equivoco, los plazos son inicios de mayo. Inicios de mayo, ya. Ahora, los independientes piden también lo suyo. Dicen, ¿qué pasa con los independientes informales con negocio de autosostenimiento que figuran como no pobres en el CISFO, pero que ahora están igual de fregados, voy a cambiar la palabra, como todos? A ver, ahí con los independientes hemos hecho un primer bono justamente para trabajador independiente, para personas que eran considerados no pobres, pero que nosotros sabíamos que son vulnerables por la situación en la que nos encontramos. Ahí la primera meta que se estableció fueron un bono para 780.000 hogares, se ha pagado a la mitad, y también hay muchos emprendedores, muchos dueños de microempresas, entonces ahí estamos fortaleciendo el fondo de apoyo empresarial, sí. O sea, ellos pueden calificar al crédito. Sí. A los bancos que a su vez hagan la subasta y digan, yo ofrezco una tasa más humana que el otro. No, me refiero a los independientes que están relacionados con una microempresa, por ejemplo. Claro, ahí ellos son independientes informales con negocio de autosostenimiento. Ahí estamos trabajando con las microfinancieras, que son entidades que conocen muy bien a estos clientes. Estamos trabajando en un fortalecimiento del fondo de apoyo empresarial que, como te comenté, ha sido muy exitoso, pero creemos que todavía hay espacios para mejorar las condiciones. Me siguen escribiendo sobre un banco que cobra coactivamente, pero, a ver, vamos a mirarlo de otra forma, ¿ya? El problema es que en Puente Piedra, en una agencia de este banco, Scotiabank, una cola tremenda de gente con y respetando la distancia de vida para que no le hagan la cobranza coactiva. Ya, o sea, sí, eso está atentando directamente contra la emergencia. Bueno, ¿Qué hacer con esos bancos? Voy a tomar contacto con el banco para entender un poco qué está pasando, pero definitivamente las prácticas no pueden ir contra... No pueden hacer cobranzas coactivas ahora. No, sobre todo contra la estrategia sanitaria, que es la distancia social. Lo voy a tomar información y te comento. Ya. Rocío Silva Santisteban, congresista ella, dice que el gobierno debería evaluar un bono para todos, dice, de 1.000 soles, con solo el DNI. ¿Es eso posible? Creo que nosotros ya estamos tomando medidas bien ambiciosas. El primer bono que hemos dado para 3.5 millones de personas cuesta más de 2.600 millones de soles. Y en un contexto donde los recursos son escasos hay que priorizar en las familias más vulnerables. O sea, no tenemos todavía la presión tributaria, no recaudamos lo suficiente para una medida de esa magnitud. Por eso es que los esfuerzos los hacemos focalizados en las familias más vulnerables. A ver, nos preguntan también sobre medidas tributarias especiales que también se han anunciado un poco en la entrevista del Comercio hoy para los sectores más afectados. Medidas tributarias que se están contemplando. ¿Eso ya está caminando? Eso ya está caminando. Tenemos plazo también en la quincena de mayo, en el marco de la delegación de facultades. Estamos pensando algunas facilidades para el fraccionamiento, menores tasas de interés, menores tasas por el fraccionamiento. Estamos justamente trabajando en eso y a finales de este mes o primeros días de mayo vamos a anunciar las medidas. Otra cosa que también la gente nos está escribiendo es sobre las pensiones en los colegios. No quiere pagar la gente. La gente dice, me resisto a pagar por un servicio que se le colocó determinado valor a cambio de determinadas contraprestaciones, a cambio de determinados servicios muy concretos, el colegio, la carpeta, la biblioteca, el patio, etcétera, y por eso pagaba 2. Ahora estoy en la casa, en la computadora, soy casi el asistente del profesor o profesor en muchos casos de mi propio hijo, hacen sus clases virtuales, pero me siguen cobrando lo que me cobraban antes. ¿Qué van a hacer ustedes? Eso corresponde al ministro de Educación, no quisiera meterme en detalles de otro... Pero digamos, estamos hablando de la economía del hogar. Sí, sabemos, efectivamente hemos tomado nota que porque ya se han reportado algunos problemas con algunos pagos, alquileres,
colegios, pero ahí el ministro de Educación está evaluando cuáles son las medidas más importantes. Lo que más importa es los estudiantes, los alumnos, que no hay un retraso en sus logros de aprendizaje. Claro, pero eso es tarea del ministro Benavides. Pero creo que el lado económico, es decir, la economía del hogar, sí tiene, digamos, algo concreto, o tendría algo concreto que decirnos, porque creo que me parece que ha dicho hoy día o en estos días que se está trabajando en esto de las pensiones, algo de subsidios, ¿puede ser? No, se ha identificado la problemática que hay y se está viendo cuál es la mejor forma de asegurar que los estudiantes accedan a educación. Por ejemplo, se está evaluando la parte en la zona rural, que también lo ha anunciado hoy el presidente, el tema de la educación a distancia, con una gran apuesta digital. Se está evaluando y cuando hayan ya decisiones concretas, el ministro de Educación las comunicará. ¿Cuándo podrían, digamos, tener ese anuncio concreto? Mañana va a haber una primera aprobación justamente de los temas de educación rural, que es una gran preocupación también del presidente, y en los próximos días el ministro de Educación va a confirmar cuáles son las medidas que se van a tomar. Pero digamos, partamos de la lógica, no sin ponerla en compromiso, pero partamos de la lógica que ¿pueden los colegios o deben los colegios cobrar lo mismo? En realidad, si no están ofreciendo el mismo servicio, debería haber también un ajuste, pero también recordemos que hay planillas que pagar, entonces yo creo que en los colegios también podrían, obviamente los que están formalmente constituidos, también podrían evaluar los mecanismos de financiamiento también podrían utilizar algunos de los mecanismos de reactiva, el FAE, eso es una alternativa que tienen. Pero lo que estoy entendiendo, sobre todo en el primer párrafo de su respuesta, es que los colegios no deben cobrar lo mismo. Es decir, si hay un servicio, ¿no? Yo te ofrezco un servicio por esto, que incluye local. Yo entiendo lo de la cadena de pagos también, está clarísimo. Esta es una crisis en la que todos tienen razón, pero la gente, pues, ¿no? La gente ha sentido el golpe y dice, oye, yo pagaba por el que limpiaba, por la biblioteca, por el local. O sea, yo sé que los colegios se pueden ofender con el énfasis, el acento que yo le pongo a esta pregunta, pero estoy pensando en los padres. Es decir, si te ofrecían y tú pagabas 3 por un determinado servicio, evidentemente con el que ahora están ofreciendo deberían reconsiderar sus pensiones, cuando menos. Sí, pero recuerda también, Jaime, que hay que ser, eso es un tema que cuando hay acuerdo entre privados, es un poco sensible que como... Sí, claro, que pero como en emergencia Estado el Estado está interviniendo en todo. Sí, como te digo, somos conscientes de la problemática, se están trabajando algunas medidas, pero poniendo como centro al estudiante, ¿no? Que sea quien o sea, salvaguardando que el estudiante no pierda el año escolar o no se vea afectada la calidad de la educación. Pero eso sí es un tema totalmente de otro sector. No, pero está bien que el Estado opine. Creo que es importante opinar en este momento y sobre todo sentir que los padres sientan que el Estado está pensando en ellos y que les está diciendo, pero creo que lo ha dicho ahora, o sea, lo está diciendo, sí, pues los colegios deberían pensar que mejor su pensión, porque evidentemente lo que se pagaba antes no es lo mismo por el servicio que se ofrece ahora, ¿no? A ver, entonces, ya tenemos que ir cerrando, le agradezco mucho por la entrevista. ¿Hay futuro? Siempre hay futuro, en el Perú siempre hay futuro, Jaime. Yo quisiera agradecer por el espacio. Hoy día lo que ha sucedido hoy con la emisión de bonos es una confianza, es un gran espaldarazo a la confianza en el país, a la confianza en que somos responsables, a la confianza en que vamos a salir adelante. Si los inversionistas lo creen, ¿por qué no creerlo nosotros? Gracias por la entrevista. Muchas gracias. María Antonieta Alba, ministra de Economía y Finanzas con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos con el reporte al detalle de lo que está pasando en esta emergencia en torno al coronavirus desde regiones y también el comentario del doctor Elmer Huerta. Volvemos. Tengo miedo de contagiarme y eso me genera ansiedad. No sé cuánto tiempo más voy a aguantar esta situación.